Segunda de Pedro 1:1 hasta el verso 11. Es una porción bíblica bastante larga. Quiero animarle a que esté atento, a que no deje ni que el calor lo distraiga, ¿verdad? Aunque está haciendo calor, está más fresco que allá afuera. Segunda de Pedro 1:1 al 11. ¿Lo tienen? Voy a leer junto con ustedes. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, mis amados, esa porción bíblica que acabamos de considerar juntos habla de la fe como una concesión de Dios. Y al final, de hecho, dice que si estas virtudes que tenemos que agregar a la fe están en nosotros, no estaremos ociosos, o sea, no seremos vagos, y además haremos firme el llamado y la elección de Dios. Al principio está diciendo que la fe es algo que Dios nos da, es una concesión divina, y al final dice que Dios llama, que Dios elige, y al hacer eso, el apóstol Pedro está diciendo que todo esto es obra de Dios. La fe es una concesión de Dios a través de la cual Él nos ha llamado, a través de la cual es evidente que nos ha elegido, y nosotros, tomados de la mano de Dios sin duda alguna, tenemos que trabajar en cimentar, como dice el título, afirmando, cimentando la concesión de la fe. Así que vamos a ver una serie de cosas en esta carta. Es una carta nueva para nosotros, es decir, estábamos en la primera de Pedro, ahora estamos en la segunda. Se dice que la primera carta de Pedro era muy fina, que fue escrita de una manera muy especial, porque Pedro dice al final de su carta que él usó a alguien le ayudó a escribir su primera carta. En la segunda se dice que es más el estilo de Pedro, como que Pedro lo hubiera escrito solo, ¿verdad? Y yo les dije que Pedro no era así como un gran escritor. El apóstol Pedro era de oficio un pescador, pero de vocación Dios lo llamó al ministerio para que pastoreara. Él era un apóstol y un pastor de la iglesia. Él pastoreaba la iglesia y funcionaba como apóstol dentro de la iglesia primera. Así que el apóstol escribe esta carta, la segunda, y dice que está dirigida, vayan conmigo al verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los que han recibido una fe como la nuestra. Y eso es
el primer punto de la exposición bíblica de esta mañana. Pedro está escribiendo una carta. Pedro solo está diciendo a quiénes la dirigen, pero al decir eso nos acaba de dar a nosotros todo un material para meditar. La fe es una obra del hombre, algo que el hombre puede lograr, o la fe es algo que Dios da. ¿Qué es pues la fe? El apóstol Pedro dice: los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Quiénes son los que han recibido una fe como la nuestra? ¿Y quiénes son esos nuestra? Son los apóstoles, dice Pedro. Los que tienen una fe como nosotros, los apóstoles. Los que tienen una fe como nosotros, los primeros cristianos. Pero no solo dice los que tienen una fe, dice los que han recibido una fe como la nuestra. Este es el primer gran punto. La fe es una concesión bíblica, la fe es una concesión de Dios. La fe es una concesión de Dios. Hermanos, esto debería ayudarnos a nosotros cuando hablamos de Cristo a otros, cuando hablamos de Cristo a otros, cuando traemos gente a la iglesia, cuando invitamos almas a que vengan a culto con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos una visión humanista de la predicación. ¿Qué quiere decir eso? Le predico con la esperanza de que él se convierta. No, se predica con la esperanza de que Dios lo convierta. Eso es diferente. Lo invito con la esperanza de que le guste y de que crea. No, lo invito con la esperanza de que Dios lo salve, de que él escuche y Dios lo rescate, porque la fe es algo que se recibe. Dice el apóstol Pedro: los que han recibido una fe como la que nosotros tenemos. Entonces la fe es algo que Dios da. La fe es algo que Dios da y usted nada más la recibe. La palabra que usa Pedro ahí en griego es lo que llaman un verbo aoristo pasivo. Recibo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago nada, que no depende de mi acción, depende completamente de la obra de Dios en mi vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de quién. De Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. De Dios, que de una manera increíblemente amante y misericordioso saque de su bolso, y no es de su bolso, es de sus entrañas, del deseo de su corazón, saque salvarme y darme esa fe. Para los receptores del apóstol Pedro, eso parecía ser una enseñanza normal, porque Pedro usó esa gran enseñanza de la salvación como una obra de Dios. Pedro la usó solo para saludar. Pedro dice: esta carta se la escribo a los que han recibido una fe como la nuestra. Ellos lo tenían claro, pero en nuestra época no parece que eso esté muy claro. En nuestra época parece que seguimos haciendo esfuerzos humanos por ser salvos. Como diría un predicador: hermano, sacrifica, mata, destierra a ese católico romano de tu vida, ese que todavía quiere hacer algo para alcanzar la salvación, ese que todavía se pavonea cuando siente que ha hecho algo bueno en sus propias fuerzas para Dios. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. ¿Qué dice en Efesios donde leímos? No por obras. ¿Para qué justamente? Para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Hace poco me decía un pastor: hermano, gracias por haber acompañado al hermano de nuestra iglesia en su proceso de velorio, en la muerte de su papá. A un hermano en la fe que no es de nuestra iglesia se le murió el papá, pero el papá de él vivía en los planes de Belén y la iglesia desamparados. Entonces imagínense, la iglesia de él no va a venir hasta los planes de Belén a acompañarlo. Así que nosotros fuimos a acompañar a ese hermano en la fe. Y este hermano me daba las gracias, el pastor me daba las gracias. ¿Qué tenemos que decir nosotros de vuelta, hermanos? Hermano, está bien, yo recibo tu agradecimiento, pero mira,
no hay nada por lo cual dar gracias. ¿Por qué? Porque no es nuestra fuerza, no depende de nosotros. Si algo bueno hay en nosotros, es Cristo. Si algo bueno hay en nosotros, es obra de Dios, que nos transforma, que nos da una nueva mentalidad, que nos ayuda a crecer y a conocer la verdad. La fe es una concesión de Dios, es algo que Dios nos regala, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando nosotros decimos cosas como, yo no sé, el hermano Juanito, como dijo alguien, perdónenme todos los Juanitos de la historia por usarlos como ejemplo, yo no sé el hermano Juanito en qué está pensando, es que para mí está claro, esto debería ser así, así, así. Ten cuidado, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque tanto Juanito como tú, si son salvos, no fue por obras. No es por tu o mi habilidad. No es por nada bueno que haya en nosotros. Es solo por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pedro está escribiendo su carta a los que han recibido una fe, los que recibieron de manera pasiva una fe como la que ellos también recibieron. Los versículos 3 y 4 afirman esto. ¿Qué dice el versículo 3 en la introducción del versículo 3? Pues su divino poder, ¿qué ha hecho? Nos ha concedido. ¿Lo vieron el versículo 3? Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. El divino poder de Dios es el que nos concede todo lo que tiene que ver con la vida, todo lo que tiene que ver con la piedad, con la búsqueda de la exaltación del nombre de Dios. Es una concesión, es una manifestación del divino poder de Dios que me lo concede. Si tú quieres ser más santo, ¿qué deberías hacer? Pídelo y se te dará. Pide, Padre mío, transfórmame, límpiame, lávame. Es una concesión de Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. La expresión la vida es toda la vida, esto y la eternidad. Una comprensión correcta de la vida en este mundo y un paso seguro hacia la eternidad de la mano de Dios. Todo eso es una concesión de Dios, de la vida y de la piedad. Pero como dijo un predicador, no debemos orar hipócritamente. ¿Qué es orar hipócritamente? Decir, Padre Dios, límpiame, dame más piedad, dame más santidad, mientras yo sigo pecando. No, eso no es lo correcto. Ora por esto y camina hacia esto, en dependencia, en fe, creyendo que lo recibirás, creyendo que Dios te lavará, que Dios te limpiará. Y algunos de nosotros tenemos que pedir por esa concesión más y más, arrepintiéndonos de ser falsos aún en nuestra petición. ¿Verdad? A menudo yo le digo a Dios, Padre, ayúdame y perdóname. Porque aún mientras te pido, yo sé que algo de mí no quiere el cambio. Yo sé que algo de mí se resiste. Límpiame justamente de eso. ¿Me explico, hermanos míos? Pero sigue siendo una concesión divina. El versículo 4, ¿qué dice? Por ellas, por su gloria, por su excelencia, por ellas, ¿el qué? Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Todo es concesión. La fe, algo que recibo. Luego hay una concesión, dice el apóstol Pedro, de todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Luego hay una concesión de preciosas y maravillosas promesas. Todo es concesión divina. Nosotros estamos en Costa Rica en un momento patriótico en que hemos visto muchas concesiones. Yo sé que los que ven noticias ya saben que votaron al ministro por la concesión del aeropuerto aquí en Liberia. Concesiones, permisos para que una empresa empiece a trabajar. La concesión para que usted lo haga y usted se gane esa plata.
Pues nuestro bendito Dios y Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, en un acto de bondad, nos ha concedido la fe, las divinas promesas, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Como dijo un predicador también, saben que yo tengo todos los misterios de la vida en esta tierra, todo. ¿Qué quiere decir eso? Lo tengo clarito todo. Si me preguntaran, yo podría orientar este mundo, decía él, pero mi opinión no le importa a los presidentes. Ustedes saben ese tema, dice, por ejemplo, escuché en las noticias que tenemos un aumento de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, tenemos un aumento como nunca se ha visto. Pregúntale a un hermano en la fe, ¿qué hacemos con eso, hermano? Tú, cristiano, ¿tú entiendes qué hay que hacer con eso? Claro, claro que sí. Quiten la promiscuidad, quiten la perversión sexual como si fuera parte de la vida diaria. No permitan que esa música que los jóvenes escuchan la sigan escuchando. Quítenle a esas jóvenes esos parches que les ponen. Esos parches que les ponen les permiten lo que es, según ellos, la planificación de cuándo tener hijos. Pero no te preguntan de transmisión sexual. ¿Me explico? Y si le pones el parchecito, le das la música y no los puedes corregir ni disciplinar, ahí tienes el resultado. Ahora tenemos el chancro, el papiloma, el no sé qué, un montón de enfermedades de transmisión sexual que a mí me las decían en décimo del colegio y yo, eso me sonaba como a remolacha, chancro, papiloma, yo decía, ¿cómo será eso? Como una remolacha, esos nombres me sonaban como a vegetales. Yo no teníamos ni la más mínima idea de qué era eso, porque ese mundo sexualmente libertino no existía. Todo era muy medido, muy controlado. No había posibilidad de vivir tales promiscuidades como hoy en día se viven. Los cristianos comprenden todo lo que concierne a la vida. Los cristianos, ellos tienen claro el panorama. Ellos entienden, ellos dicen, claro, eso es por el pecado, eso es por la maldad. Las mamás le preguntan a los niños, ¿por qué usted no me hace caso? Una madre cristiana debería tener la respuesta. Ni preguntes por qué, ella, tú sabes por qué. Por causa del pecado y de la maldad. Deberías también saber cómo lidiar con la falta de desobediencia de los hijos. Deberías saber cómo disciplinar, cómo corregir, cómo instruir, de manera que el nombre de Dios sea glorificado. El que no lo tiene es una pobre alma en desgracia, ciego, no ve, no sabe qué hacer. El mundo lo golpea y no sabe qué hacer. Me llamaba la atención que ahora el gobierno, si tú quieres dejar de fumar y quieres dejar de vapear, ahora el gobierno te ayuda. Y hace 10 años el gobierno estimulaba el consumo del tabaco. Entonces, ellos son ciegos. No saben los resultados del pecado y de la maldad. El cristiano tiene claridad de mente si realmente le ha sido concedida la fe y todo lo que concierne a la vida y a la piedad y todas las grandísimas promesas y maravillosas promesas de Dios. Todo es una concesión divina. Estamos con el primer punto. Es concedido. No es obra de hombres. Ahora, ¿es concedido en base a qué? Vuelva conmigo al texto, por favor. Segunda de Pedro 1:1. A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes, aquí viene, en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Salvador. Versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué, hermano? El verdadero conocimiento. Ya dijo en el versículo 2 el conocimiento de Dios. Ahora dice en el versículo 3 el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, obrando con diligencia, añadan a la fe virtud, conocimiento, dominio propio. Nos pasamos al versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán estar ociosos ni estériles. ¿En qué? En el verdadero conocimiento.
¿Qué es lo que está buscando, pastor? Entre tantos versículos, el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento. ¿Cuántas veces Pedro hizo alusión al verdadero conocimiento? ¿Usted las contó? Por lo menos 3 veces. Pedro está diciendo que la fe es una concesión que gira en torno al verdadero conocimiento de Cristo. Hermanos, si hay un conocimiento verdadero, entonces hay uno falso. ¿Sí o no? Si hay original, es porque hay genérico. Usted va a comprar el repuesto, ¿verdad, hermano Roberto? Que ya se rió porque ya se visualizó él ahí en la guacamaya. Y le dicen, ¿original o genérico? Desde que te dicen original o, ya tú sabes que hay otro que no es el original. Genérico, ¿cuál quiere? ¿Verdad? Hay un conocimiento verdadero de Cristo y hay uno falso. Hay conocimiento falso de Cristo. Déjenme darles un ejemplo famoso. La Copa América se inauguró con un predicador hablando de Cristo y dijo que Cristo vino a darnos un mensaje de paz. Oiga lo que él dijo que Cristo vino a hacer: a darnos un mensaje de paz, a darnos un mensaje de amor, a darnos un mensaje de perdón, a darnos un mensaje de que todo es posible si puedes creer. Dile eso a un futbolista que va a participar en una copa, que quiere ganarse el trofeo. ¿Qué dice él? Señor, ayúdame. Todo es posible si puedo creer. Marcos capítulo 1 dice que Jesús vino predicando y diciendo lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay un mensaje verdadero de Cristo y hay un mensaje falso de Cristo. El mensaje falso hace daño. Hay gente que dice, pero ustedes los cristianos, ¿por qué son tan bochincheros? Si alguien predica, lo critican. Es que si predica a Cristo, debe ser glorificado el nombre de Dios, ni siquiera el del predicador. Pero si no predica a Cristo, te pone una vacuna contra el mensaje verdadero, el conocimiento verdadero. Porque ahora tú crees que sabes, pero no sabes nada. Ahora tú crees que eres cristiano, pero no eres cristiano. Y eso es sumamente peligroso. Imagínate que de verdad la vacuna del COVID hubiera servido para algo, que de verdad hubiera servido para algo, porque hasta donde entiendo no sirve para nada. Si te va a dar COVID, te da aunque estés vacunado. Si te vas a enfermar, te enfermas aunque estés... Entonces no sirve para nada. Suponiendo que de verdad sirviera para algo, todo el mundo hubiera ido a hacer fila para que lo vacunaran, ¿sí o no? Todo el mundo hubiera ido, claro, vacúneme, eso es muy importante. Así no me da, o si me da, no me va a dar igual. Voy a tener anticuerpos, pero es que la vacuna del COVID actual no sirve para nada de eso. Entonces, la gente iría, si de verdad fuera buena, la gente vacunaran. Qué peligroso sería que en lugar de que le pusieran la legítima, le pusieran una que no es. Y tú dirías, no, ya estoy vacunado. ¿Sabes cuál va a ser el producto final? La muerte. Por una mala manipulación de la verdad. Muchas almas están camino al infierno creyendo que van para el cielo. Solo hay un conocimiento verdadero de Jesucristo. Solo uno. Solo uno. Hermano, eso es suficiente materia para que tú y yo nos dedicáramos por el resto de la vida a estar seguros de que lo conozco verdaderamente, de que lo conozco fielmente. ¿Realmente tengo un conocimiento verdadero de Cristo? ¿Cómo lo sé, pastor? La Biblia responde a eso. Vuelva su mirada a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón, Pedro, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Apóstol ¿de quién? De Jesucristo. A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia ¿de quién? Lea bien, por favor. De nuestro Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿Quién dijo él que es Dios? Jesucristo. ¿Quién dijo él que es el Salvador? Jesucristo. Ahí de manera sutil está la respuesta. ¿Cómo sé que yo verdaderamente conozco a Cristo? El conocimiento verdadero de Jesucristo genera en mí la fe, la concesión de la fe. Y la fe me abre las puertas a todas las concesiones divinas.
¿Cómo sé que tengo el conocimiento verdadero de Jesucristo? Esta sería la pregunta. Para ti, Jesucristo es Dios. Para ti, Jesucristo es Dios. Normalmente, la gente habla del Padre Dios, pero no entronan a Cristo. No lo elevan al grado de Señor de mi vida. Aquel a quien sirvo, aquel para quien yo vivo. Quien tenga un conocimiento verdadero de Cristo, vive para Cristo, entrona a Cristo y aparta todos los demás dioses de su vida. A menudo, no tengo nada contra el fútbol de manera directa. Sí creo que es parte de lo que el diablo y el mundo y la carne usan para manipular las almas. Voy a decir ahora lo que iba a decir. A menudo, los niños y los jóvenes crecen en Costa Rica comiendo fútbol y bebiendo fútbol. ¿Sí o no? Eso escuchaba yo cuando el mundial, de que en Costa Rica se come fútbol y se bebe fútbol. ¿Sabes qué genera eso? Que toda la actividad del fútbol termine siendo idolatrada. ¿Y a qué es que le llamamos un ídolo? A algo a lo que yo me dedico, algo a quien yo sirvo, algo que yo busco con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. El fútbol es uno de esos. Creo que últimamente el ciclismo, con la pandemia todo el mundo se volvió ciclista, ¿verdad? Creo que últimamente el ciclismo también se ha elevado a un grado de idolatría. Pero no solo el fútbol, no solo el ciclismo, también la música. Hace poco escuché una entrevista a un rockero, creo que era un rockero famoso, una entrevista a un rockero que parece que fue salvo. Le preguntan, ¿quién es Cristo para ti? ¿Y sabes qué respondió él? Tú sabes, Cristo es todo. Cristo es todo para mi vida. ¿Y sabes qué más dijo? Ya no es el rock, ahora es Cristo. Cristo se sentó en el trono de mi vida. Ya el rock no me importa. No vivo por eso, no vivo para eso. Y es igual, dijo él, para mi esposa, y es igual para mis hijos, y es igual para mis nietos. Y yo decía, wow, alabado sea el Señor por eso. Que Cristo esté en el trono de mi vida. Que ya no sea el fútbol, que ya no sea los bienes terrenales, que ya no sea ninguna otra cosa para la cual yo vivo, sino solamente Cristo. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. ¿Y sabes qué más dijo? Ya no vivo yo. Me morí. Lo que Pablo está diciendo es, yo estoy muerto, yo estoy muerto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, si me monto en la bicicleta, si me juego una mejenga, todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les conté que un predicador dio un testimonio de un borracho, un hombre que había sido capitán de barcos y era un borracho, siempre estaba borracho, y un día se le ocurrió entrar a un culto, y en el culto él escuchó que Cristo murió por ti, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió para darte vida eterna. Y el borracho estaba impactado por el Espíritu Santo, pensando, Él hizo eso por mí. Sí, eso es increíble. Decía el borracho, nunca nadie ha hecho nada por mí. Y vengo hoy y me encuentro a alguien diciendo que Él murió por mí. Es increíble. Tal vez nunca nadie te ha regalado a ti ni un 5. Tal vez nunca nadie te ha ni un plato de comida, ni un gallito de papas, nada. Nunca nadie te ha dado nada, tal vez. Y de pronto escuchas de una manera que el Espíritu Santo está ayudando a escuchar que Cristo murió por ti. Eso es increíble.
La plata es pasajera, lo otro se va, lo otro aquello, pero la muerte de Él por mí me da mi vida eterna. Al final del sermón, el borracho pasó adelante y le preguntó al predicador: ¿lo que usted dijo es cierto? Sí. ¿Que Cristo murió por mí? Sí. Si eso es así, Señor mío, dijo él, yo cambio de barco. Nunca más vuelvo a navegar el barco mío. Ahora vivo solo para Él. Y dice el predicador que contó esto, que ese hombre que era borracho no volvió a salir nunca más de las paredes del templo. Claro que se iba en la tarde para la casa, pero todos los días lo encontrabas ahí, sirviendo a Cristo y a su pueblo, y a su pueblo. Como él ya era un viejito, seguramente acomodaba sillas, limpiaba algo para la gloria de Dios en la persona y en la obra de Cristo. Mi amado, pregúntate de verdad: ¿y vive Cristo en ti? Si eso no es así, no tienes un conocimiento verdadero de Cristo. Puse yo aquí una frase que creo que vale la pena leer. Hay muchos que les temblarían los labios para poder afirmar eso, que Cristo gobierna y vive en mí. ¿Te temblarían los labios, hermano? Examínate, porque necesitamos un conocimiento verdadero de Cristo. ¿Cristo vive en ti? Sí. No, pero que si reina, que si todo lo que tú haces es para Él y para la gloria de Él. Híjole, no estoy seguro. Entonces, ten cuidado, porque el verdadero conocimiento de Cristo te empuja a eso, a deificar a Cristo. ¿Sabes qué es lo que pasa con los otros dioses? Hermano Dani, diría al apóstol Pablo, yo sé que sabes, ¿verdad? Como le dijo Pablo a aquel hombre, yo sé que crees. ¿Sabes qué es lo que pasa con los otros dioses? Todos admiten a otro. Todos los dioses falsos admiten a otros dioses falsos. No tienen problema. Voy a darte un ejemplo. Idolatras el fútbol, ok, ese es tu Dios, sí, pero también el rock. No tienen problema, ellos se toman de la mano. Juegas fútbol y escuchas rock. Idolatras la bebida alcohólica, ese es tu Dios, sí, pero también la vanidad y los placeres terrenales, otro tipo de placeres. Las dos cosas van de la mano. Los dioses falsos, cuando dentro de los credos que son paganos dicen que hoy es el día del santo tal y le piden a ese santo y luego a otro santo y otro día a otro santo, todos esos santos falsos aguantan que les pidan en todos en puño, pero cuando se trata de Cristo, Cristo no. Cristo es el único Dios verdadero. Él es el único y no comparte su gloria con nadie, ni siquiera contigo, mi hermano, ni siquiera conmigo. Es decir, mientras estoy en esta tierra, Él debe ser mi todo, con mayúsculas, negrita y subrayado. Mi todo, mi todo, mi todo. Ay, pastor, pero somos tan débiles, nos cuesta tanto hacer de Cristo nuestro todo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en el versículo 5? Por esta razón, también, ¿qué dice? Obrando con toda diligencia, entonces añadan. ¿Entiendes, hermano? Entonces añade. ¿Te cuesta que Cristo esté sentado en el trono de tu vida completamente y permanentemente? Sí. Entonces agarra la pala, hazle filo y empieza a trabajar, añadiendo a la fe cada una de las virtudes que ahí se describen. ¿Entiendes el flujo de las ideas, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Lo estoy explicando bien? Primero, la fe es una concesión de Dios, ¿ok? ¿Que se basa en qué? En el verdadero conocimiento de Cristo. ¿Qué es el verdadero conocimiento de Cristo? Que Cristo sea mi Dios, mi todo, solo Él. Entonces, cuando pasamos por ese triángulo, nos damos cuenta de que no somos tan fuertes.
y que Cristo no está en el trono de mi alma como debería. Sí, dice Pedro, yo lo sé, por eso te recomiendo esto. Añade, añade, añade. ¿Qué hay que añadir? Vamos a leer el texto. Añadan, versículo 4, ¿verdad? Dije que era. No, el 5. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Trabajen en eso. ¿Por qué trabajamos en eso? Porque se supone que ya no vivo yo. Se supone, dice el versículo 4 al final, que yo escapé de la corrupción que hay en el mundo. Que yo ya me escapé de esa corrupción que viene a causa de los malos deseos. Se supone que Cristo, que es mi Dios, quiere que yo participe de la naturaleza de Él, de Dios. Que participe de su naturaleza. No quiere decir que yo me haga un Dios. Lo que quiere decir es que yo participe de lo que Él está hecho. De bondad, de amor, de misericordia, de perdón, de compasión, de fidelidad, de santidad. De eso está hecho Dios, de justicia, de rectitud. Para participar de eso, para entronar a Cristo correctamente, es necesario que yo agarre la concesión que me ha sido dada, la fe, y trabaje sobre ella. Trabaje sobre ella. Hermano, ¿tienes fe? ¿Crees en Cristo? Amén. ¿Él es tu Señor? Sí, hermano. Amén. ¿Tú quieres crecer en el conocimiento del Señor? Sí. Entonces trabaja. Si no estás trabajando, te vuelves ocioso, te vuelves vago y menosprecias el conocimiento del Señor. Y seremos juzgados por eso. Voy a darles unos significados de lo que Pedro está diciendo que hay que añadir. El apóstol Pedro dice, déjeme ver, añadir a la fe. Estoy buscando la lista, que la tengo por aquí. Es que estoy predicando en desorden. Virtud, aquí está. ¿Qué hay que añadir a la fe primero? Virtud. ¿Qué es virtud? Suena como portarse bien, ¿no? Ser virtuoso. Pero ¿sabe lo que significa en el original? Poder de Dios. Añádele a la fe poder de Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le añades a la fe? Creo en Cristo, creo que Él es el Señor, quiero vivir para Él. Añádele a eso poder divino. ¿Quieres que lo traduzca en otra palabra? Añádele a eso un milagro. Eso es lo que significa virtud. Un milagro. ¿Cómo se hace eso, pastor? Bueno, sabes, si yo antes estaba ciego, pero ahora veo, ¿eso es milagroso o no? ¿Eso es poder de Dios o no? Sí. Si antes eras iracundo y ahora eres amoroso, ¿eso es un milagro o no? Si nunca le regalaste a tu esposa el cactus del que yo tanto hablo y ahora de pronto se lo traes, ¿sabes qué va a decir la esposa? ¡Wow! Y ese milagro, dice hermana Yendri, y ese milagro, exacto, añádele a tu fe el poder de Dios. Empieza a hacer aquello y a vivir aquello para lo cual Dios te ha llamado. Añádele ese poder. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Lo dijo de esta manera, escuche bien. El reino de Dios no consiste en palabras. Escucha, hermano. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud, en poder milagroso, en poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 4:20? Lo que estaba diciendo es, hermanos, dejen de hablar y empiecen a vivir el evangelio. Dejen de decir cosas de Cristo y empiecen a vivir a Cristo. Cuando digo hablar, es hablar en vano. ¿Me explico? Hablar, hay gente que siempre está hablando y diciendo, ay sí, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero no hacen lo que la Biblia dice. Añádele a la fe virtud,
Añádele a la fe la bendición de poder ver tu vida como un verdadero milagro, una vida transformada. Uy, vieras, ese hombre era borracho y ahora sirve a Cristo. ¿Lo ven? Eso era milagroso. Aquel borracho del que les conté, que se quedó para siempre, el resto de su vida, ayudando y sirviendo dentro de la iglesia. Eso es milagroso. Hermanos míos amados, yo creo que todo aquel que está en Cristo sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. ¿Sí o no? O habrá que dibujarlo y ponerlo así con manzanas, dijo alguien. No creo. Nosotros tenemos la conciencia, y esta, informada por la palabra de Dios, te dice que dejes ese teléfono a un lado. La conciencia te lo dice. Y ya, deja eso. Agarra un buen libro, ponte a leer. Agarra y ponte a chapear. Arrancar, es que no tengo machete, a chapear, a arrancar el zacate con la mano. Entonces, haz algo que realmente valga la pena. ¿Sabes cuál sería un verdadero milagro para alguien que es adicto al teléfono? Verlo sin el teléfono. Yo no diría, wow, poder de Dios. Y si le preguntas por qué, y que él dijera, estoy añadiendo a la fe que mi buen Dios me ha dado, virtud. Amén, diríamos, ¿sí o no? Alabado sea Dios por eso. Estoy agregándole, mi buen Dios me ha concedido salvación por gracia. Yo estoy dependiendo de Él, echando un poco más de esto. ¿Lo lograrás el primer día? No, tal vez no. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Sigue, sigue, sigue. Tal vez el tercero o el cuarto o el quinto día, poco a poco vas formando un nuevo hábito. Y cuando te das cuenta, ya eso no es parte de tu vida. Depende del Señor, depende del Señor. Añádele a la fe que dices que tienes, añádele algo más. Virtud, poder, que se vea que es una obra de Dios en tu vida. Siempre Dios es tan bueno que a todos los que Él nos salva nos genera un cambio hermoso. Pero algunos de nosotros nos dormimos en los laureles y dejamos de producir, como que nos estancamos. Digamos, yo antes, que yo no fumaba, pero supongamos que yo fumara antes. Uno dice, yo antes fumaba, pero cuando conocí el evangelio ya no. Aleluya, gloria a Dios por eso. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, todavía acostumbro llegar tarde, todavía soy un desordenado, todavía mi ropero está patas arriba, todavía la cama nunca la atiendo, todavía a mi mujer nunca le ayudo, todavía cuando cocino me estoy quejando. Necesitas más poder. Necesitas añadirle más a esa fe, más, hasta que la gente te vea y ya ni te conozca. Te vea completamente distinto, cambiado, transformado milagrosamente. Es el poder de Dios el que añadimos. Y ahorita les voy a decir cómo. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Conocimiento es la profundización en el conocimiento verdadero de Cristo, de su palabra. El creyente tiene que ser un aprendiz, dedicar tiempo a conocer más y más a fondo su fe y su Señor. Hermanos, a menudo viene a la iglesia gente nueva. A menudo viene gente nueva. ¿Y qué crees tú? ¿Con quiénes crees tú que hablan? ¿Con el pastor? No es lo normal. Normalmente van a ir a hablar contigo antes que conmigo, porque él es el pastor. La gente le tiene miedo al pastor. Pero al hermano Chano, don Chano, y hablan primero con él. Cuando el pecador te hable a ti sus pecados, ¿qué vas a responder tú de vuelta? ¿Cómo lo aconsejo? ¿Qué le digo? Necesitas crecer en el conocimiento. Agrégale a tu fe virtud, a la virtud conocimiento. Yo no creo que Pedro tenía la intención como de que virtud, después conocimiento, es decir, no es lineal, eso no es lineal. Es un conjunto de virtudes en lo que tenemos que estar creciendo. Dice un hermano que él se lee al menos un libro nuevo por mes. Un libro nuevo por mes. Trata de estar leyendo siempre un libro nuevo al mes. ¿Sabes qué quiere hacer él? Conocer mejor al Señor, conocer mejor a su Dios, conocer mejor la fe,
para poder hablarla mejor, para poder predicarla mejor, para poder enseñarla mejor. Hay otro que dice, si voy a leer Génesis, me compro todos los libros que pueda del Génesis. Leo Génesis y aprendo del Génesis. Leo Génesis y aprendo del Génesis. Y así voy creciendo en el conocimiento. Creciendo en el conocimiento. Cuando tú empiezas a leer, a crecer, a aprender, llega un momento en que te preguntas, ¿cómo es que yo desperdiciaba tanto tiempo antes? Increíble. ¿De dónde sacaba yo tiempo para estar viendo tele? Ahora ni me alcanza el tiempo. Necesito crecer en el conocimiento. Como dijo alguien, si te dan una hoja en blanco para que la llenes de Dios, ¿qué pondrías en esa hoja? Dios es amor, nada más. Solo eso. O Dios es fuego consumidor. ¿Y qué más? Si estuvieras creciendo en el conocimiento de Él, llenarías la hoja al lado y lado y pedirías otra. Me da otra, por favor, es que ya la llené, ¿verdad? Porque Él es tanto para mí, Él es tanto, Él es eterno, es glorioso, digno de alabanza. Una vez dicen que un hombre presentó su tesis de graduación solo dando los nombres de Cristo. Dando los nombres de Cristo. Media hora, 40 minutos. El público se puso de pie y empezó a aplaudir. Está graduado. Solo citando los nombres de Cristo. ¿Cuántos citaríamos nosotros? Necesitamos crecer en el conocimiento. No para arrogancia, sino para añadir a la fe. Para que nuestra mente piense bíblicamente. Ahí estoy yo ahorita escuchando a Sugel Michelén, escatología, el siglo presente, el siglo venidero, aprendiendo. Y yo lo he escuchado antes, pero no le he prestado mucha atención. Ahora le estoy prestando atención. Voy por la lección número 2. Le digo a mi esposa, ya vi 2, me falta otra, tengo que seguir. A la próxima voy para la 3. Y dice mi esposa, sí, ya viste 2, es cierto, porque ella ya lo escuchó. Mientras aplanchaba estaba escuchando. Sí, ya llevas 2, vas para la 3, es cierto. Conocimiento, no para ir a pelear con nadie, para conocer mejor a mi Señor, para conocer mejor mi fe, para proclamarla con más certeza. ¿Qué más hay que añadir a la fe? Conocimiento, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es templanza? Dominio de sí mismo. Oiga, no dejarse llevar por cuanto deseo pecaminoso toca la puerta de tu corazón. Pastor, ¿cuántos deseos tocan la puerta de su corazón? Son muchos. Y los suyos también. Pero estoy llamado a echarle a la fe dominio propio. Dominio propio. No hacer lo que no glorifica a Dios. Mantenerme en la senda correcta. A veces la burla toca la puerta de nuestro corazón. Búrlate. Ríete. No sabe, mira. Pobre tonto. Como dicen los niños en su canto, dile no. Si el diablo toca tu corazón, dile no. Debemos recordar eso y mantener dominio propio. Perseverancia es paciencia, persistencia, constancia, esperanza, piedad, vida piadosa, devoción, conducta santa, entregada a Dios. Amor cristiano, servicio y respeto a los santos, fraternidad, trato de hermanos y convivencia con los hermanos. La fraternidad, añádele. Y la lista no es exhaustiva. La lista puede seguir. Usted puede encontrar en otras partes de la Biblia otras cosas que hay que añadir. Ya crecimos en todo, hermanos. Ya estamos suficientemente grandes en Cristo. ¿Ya alcanzamos el conocimiento completo? No. Y algunos de nosotros, debo decirlo como pastor, debiendo ser ya maestros, aún soy niños. ¿Cuántos aquí tienen 10 años de ser cristianos? Cualquier hombre aquí con 10 años de ser cristiano ya debería ser pastor de esta iglesia. ¿Sí o no? ¿No le parece bastante? 10 años es bastante. Para conocer todos los días a Dios, conocerlo. Si te dedicas completamente a Él, bueno, en vuelta de 10 años ya eres un ministro de Cristo. 10 años es un montón. 10 años es casi una vida completa, ¿verdad? No quiero exagerar, pero sí es bastante. Es una década. Algunos tenemos 2 décadas. Algunos tienen 3. Algunos tienen 4. Debiendo ser ya maestros.
No hemos estado conscientemente agregando a la fe. Ahora háganme la gran pregunta, por favor. La gran pregunta. ¿Qué dijo el pastor hoy? ¿Qué ha dicho hasta ahorita? Que la fe es un don de Dios. Que ese don de Dios viene vinculado a un conocimiento de Cristo como Dios. Entronar a Cristo como Dios de mi vida. Que nosotros no somos consistentes en eso. Por eso dice el apóstol Pedro que vayamos añadiendo. Ahora la gran pregunta es, pastor, ¿y cómo logro añadir todo eso a mi vida? Porque si yo le digo a usted que haga un hueco, usted que me preguntaría, ¿dónde está la pala y dónde está la macana o el pico para yo hacer el hueco? Pero si yo lo que le estoy diciendo no es que haga un hueco, es que añada virtudes a la fe, al verdadero conocimiento de Dios que por la gracia del mismo Dios usted ha adquirido. ¿Cómo lo logro? Lea conmigo Jeremías 23:29 y vea la respuesta. Dios ya respondió a eso. Algunos yo sé que se conocen el versículo, otros cuando lo lean se van a acordar de él. Jeremías 23:29. ¿Qué dice? ¿Cómo logro todas estas buenas cosas en mí? ¿No es mi palabra como fuego? ¿Quién lo dice? El Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Pastor, es que los pecados a mí me dominan. Y dice el Señor, suéltame, yo me los como, yo los quemo. Es que la maldad en mí, pastor, es como una piedra dura que no se quiere quitar. ¿Qué dice el Señor? Póngame esa piedra al frente, yo la despedazo. ¿Pero qué va a utilizar Él para eso? Su palabra. Su palabra. ¿Qué dije? Yo creo que fue el domingo pasado. Me voy a la montaña para hablar con Él. Y estoy tranquilo aquí. Es el maestro. Sí, hermano. Toma esto y vete a la montaña a hablar con Él. Padre, háblame por medio de tu palabra. Léela, escúchala, cántala, órala y va a transformar tu vida. La palabra de Dios, decía Spurgeon, el gran predicador inglés, la palabra de Dios es como un león en una jaula, como un león hambriento en una jaula. Si quieres que se coma a alguien, ¿sabes qué hay que hacer? Ábrele la puerta y devora todo lo que encuentra al frente. La palabra de Dios te quiere transformar, está ahí, con todo el potencial para hacerlo, para cambiarte desde lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Pero si no vamos a ella, ese poder nunca fluirá a nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios, oye lo que ella es viva. ¿Y qué más? Eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa. ¿Para qué cosa? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si hay algo que te puede transformar sobre esta tierra, es la Biblia. Es la Biblia. Ay, pastor, ¿qué me dice usted? Si yo la leo todos los días y nada pasa, algo está mal. Primero, ¿estás leyendo la Biblia de verdad? O sea, ¿es la Biblia o es otra cosa? Puede que sea otra cosa, que tú creas que es la Biblia, pero lo más seguro es que no. Lo que estoy diciendo es, lo más seguro es que tú la lees, pero la lees por religiosidad, por ritual, por apariencias. ¿Saben que hay gente que lee por apariencias? Como me están viendo, entonces ¿qué está haciendo? Leyendo. Pero hace 2 horas que no pasa las páginas, dijo aquel en una película. Hace como 3 horas que no pasa la página. Es que me encontré algo aquí muy importante. ¿Qué es? No estás leyendo, es mentiras. Yo tengo hijos y yo sé lo que hacen. Yo tenía uno que estaba así. Yo hablando y hablando, ¿verdad? Y él así. Y a rato yo le hacía así. Y él así. No estaba.
no había venido al devocional. El cuerpo estaba ahí y él había aprendido la técnica. Si yo pongo mi ojo atento a mi papá, él no se da cuenta. Entonces se queda ahí, ¿verdad? Y yo no hacía devocionales de 2 horas, no, duraban 20 a 40 minutos. Pero él había aprendido un toque, algo. Pero es que si usted lo veía, usted decía, wow, qué hombre más atento. Entonces tú decías, y entonces ese árbol es de color rojo. ¿Qué fue lo que dije? Rojo. La última palabra nada más, porque todo lo primero no estaba. Él no está. Solo lo último, agarra, lo último. Y va cambiando lo último conforme el tiempo avanza. Para tener presente algo. Él me va a preguntar algo y yo digo lo último. Siempre que a alguien usted le pregunta qué fue lo que dije y te dice lo último, algo pasó. Qué raro que solo lo último es lo que recuerdas. Y todo lo que dije antes era hasta mejor. Pero es que no están. O tú de verdad no lo estás haciendo, o la palabra de Dios miente. ¿Qué crees tú? Estás leyendo la Biblia, pero tu vida no cambia. O no estás leyendo, o la palabra de Dios miente. No estás leyendo. Pídele a Dios un corazón nuevo. Unos jóvenes de una iglesia amiga, hermana, hicieron un anuncio. Y el joven dice, bueno, voy a ir a la sociedad de jóvenes, pero es que está lloviendo mucho y no tengo abrigo. Le tiran un abrigo. Bueno, pero es que faltan los pases. Le tiran los pases. Pero es que no tengo Biblia. Le tiran la Biblia. Pero es que con la lluvia necesito una sombrilla. Le tiran la sombrilla. Y yo les comenté abajo, por poco le hacía falta decir, no tengo un corazón nuevo. Eso es lo que le hacía falta. Claro, eso era un anuncio nada más, eso estaban divirtiéndose. Pero es interesante, ¿no? Cuando la gente pone mucho pero, ¿sabes qué es lo que no tienen? Un corazón nuevo. Y el apóstol Pedro dice eso. Vuelva sus ojos a la Biblia, ya vamos a terminar. El versículo 8, pues estas virtudes, ¿están conmigo ahí en el verso 8? Pues estas virtudes, al estar en ustedes, ¿y qué más? Solo que estén, tienen que abundar. No los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes estas virtudes, vas a dar mucho fruto, porque el que carece de estas virtudes tiene un problema. Es ciego, o por lo menos, dice Pedro, no ve muy largo. Está ciego, como completamente perdido, o no alcanza a ver largo. Es corto de vista. Tiene lo que uno de los devocionales que comparten en la semana en el grupo de la iglesia era la miopía espiritual. La miopía espiritual se corrige viniendo a Cristo, suplicando su gracia. Cuando somos cortos de vista, dice que las personas que no tienen esto han olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si esas virtudes no están, yo estoy ciego, mi conocimiento no es el verdadero, estoy perdido, o por lo menos corto de vista. Necesito unos anteojitos nuevos. Necesito la gracia de Dios. El apóstol Pedro termina diciendo, si tú trabajas en esto, tu entrada al reino será amplia. Saben que estaba escuchando algo ayer del pastor Sugel Michelén. Oigan lo que dijo. Ya estoy terminando. Oigan lo que dijo. La salvación es por fe, pero el juicio para ser salvo es por obras. ¿Qué me dices a eso? La salvación es por fe, pero el juicio final para entrar a esa salvación es por obras. Pastor, pero entonces ¿es por fe o es por obras? Pregúntale a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame la fe tuya por las obras. Las obras dan testimonio de la fe que tengo. Si no hay obras, no hay fe. Ese es el tema de Mateo. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor va a decir, yo no los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Ustedes no tienen las obras correctas de la fe. Pero yo pensaba que también el apóstol Pablo dice, Pablo creo que es, me corrigen si estoy no en lo correcto, Pablo creo que es que dice que algunos serán salvos como por el fuego, es Pablo. Algunos serán salvos como por el fuego, van a oler a humo, casi se quema, pero fue salvo por la gracia. Es decir, que en el juicio de las obras, y parecía que el reino de los cielos se cerraba ante sus ojos, pero el Señor dijo, pasa ahí, por Cristo, ¿verdad? Todo es por Cristo, pero a ese como que sintió, ¿verdad? Y dice Pedro, ¿quieres entrar con una entrada amplia? ¿Quieres entrar así, anchito, holgado, a la gloria eterna? Holgado, no de vanagloria, no estoy hablando de eso, estoy hablando de paz, de tranquilidad, de gozo. Trabaja en eso, dice Pedro, trabaja en eso. Hermanos, deberíamos ir a la casa, hacer una lista de eso de segunda de Pedro y decir, voy en esto, aquí, agregando. Mi amor, ¿qué me falta aquí para que mi vida se vea poderosa en Dios? Ay, tu esposa te va a dar una buena lista. Sí, ella te la va a dar. O la esposa dice, mi amor, ¿qué me falta? O los padres agarran al hijo adolescente. Los hijos adolescentes son pues sagaces, cortan hondo. Agarra a un hijo adolescente y dile, hijo mío, dime qué es lo que estoy haciendo mal. Yo quiero vivir mejor para Cristo. Él te va a decir. Él no sabe cómo vivir él, pero sabe cómo deberías vivir tú. Perfectamente, perfectamente. A mí me encantan los adolescentes. Yo siempre digo, échemelos. ¿Sabes por qué? Ellos piensan, son hermosos. La gente dice, ya estás vos con tu contestadera. No, hable con él. Éntrele, son 4, 5, 6 horas para medio llevarlo a algo. Son duros de creer y tienen preguntas. Y yo le decía a algunos, les he dicho, no, vamos por partes. No he respondido una y ya me está tirando 2 más para confundirme. No, espera, bájale volumen, vamos por partes, agarrémonos con esa. Ok, dicen. Bueno, démosle, pensemos. Pero hermano, hay gente a nuestro alrededor, ellos nos ven claramente, ellos saben mejor que nosotros qué hacer para que este poder sea más evidente, para que esta fraternidad sea más evidente. Y cuando te des cuenta, hermano, hazlo, ríndete a Dios, ¿sí o no? Ya, abandona esa antigua forma de ser, abandona esos malos deseos, dóblate a la voluntad del Señor. Ayer estábamos con un invitado en la casa ahí de mi papá. Y el Señor andaba ahí por fuera a la hora del almuerzo, ¿verdad? Pues yo no soy el Señor de la casa, entonces yo no me atrevía a echarlo para adentro a almorzar. Yo estaba esperando que el Señor de la casa diera la indicación. Yo ya estaba sentado en la silla porque yo soy hijo en esa casa. Entonces, en la hora del almuerzo yo estoy en la mesa de una vez. Pero estaba esperando que el Señor de la casa invitara al otro. En cuanto él dio la orden, yo le pegué 3 gritos más al otro. Venga a almorzar aquí, hombre, venga. Porque el otro andaba así como, hijo, ¿y ahora qué voy a almorzar? ¿Verdad? No, aquí hay comida, venga. Pero hermanos, es hermoso ver el cambio. Mi papá no era así. Dios sabe que no, y él también. Él no era así. Pero ahora, si hay alguien ahí, va a comer. Eso es poder de Dios. Poder de Dios. En 1998 no era así. En 2020 para acá, o tal vez desde antes, no sé. No, perdón, 1998 no era así. Mi papá no era así, era diferente. La casa era algo muy privado, muy íntimo. Y yo agradezco mucho eso, no me estoy quejando. Pero mi papá decía, las visitas de la sala no pasan. Sí, señor. Las visitas a los cuartos no iban, me explico. Y si es visita, bueno, ya es hora, camine. Mucho rato ya aquí. Exacto, está muy bien todo eso. Pero él ha ido creciendo más. Y yo me imagino, porque no sé, yo no soy él, pero yo sé lo que me pasa a mí. Es como una vocecita, ¿verdad? Que le dice a uno, invítalo, haz esto, haz lo otro. Dóblate y hazle caso. El Espíritu Santo opera en nuestra conciencia.
y nos dice que Él celosamente, Él nos quiere para Dios. Él nos cela y dice, haz esto, haz aquello, esto es bueno, vamos. O dice, no hagas eso. A veces yo hago cosas y digo, ay, perdón, no debí hacer eso. Porque hacemos cosas que no glorifican a Dios. Tenemos que, dice el apóstol Pedro, trabajen en esto y tendrán una amplia entrada en el reino de los cielos y será sumamente evidente de que son elegidos. Sumamente evidente de que le pertenecen a Dios. Hermanos míos, amados, yo estoy completamente consciente de que ustedes son conmigo muy pacientes y amorosos. Yo mismo no me hubiera estado escuchando a mí mismo durante 10 años seguidos. Ya hubiera salido corriendo yo. Ustedes son muy amables conmigo. Pero todos nosotros que estamos conscientes de nuestros pecados debemos trabajar más en que Cristo sea muy evidente en nosotros. De esa manera no estarás ocioso. No habrá tiempo para ser vago y darás mucho fruto para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar.